Me gustaría hablar de un tema que se hizo muy viral la semana pasada, relacionado a la economía de nuestro país México, su recuperación ante el COVID-19, cómo poder acelerarla si extendiéramos el periodo o edad de jubilación, que en lugar de que sea a los 65 años, se extienda hasta los 75 años. Es decir, que se trabaje 10 años más antes de poder retirarse. Estas declaraciones las dijo Carlos Slim, y si no estoy mal fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, y dijo precisamente eso, que en lugar de 65 la gente se retira a los 75 para ayudar a la recuperación de la economía que ha sido muy afectada por el tema del COVID-19. Este tema genera mucha polémica, genera mucho debate, genera mucha reacción, emoción, hate por parte de las personas que están siendo afectadas, porque no es lo mismo que el estilo de vida que tiene Carlos Slim con una persona que está trabajando, buscando esa jubilación para poder atenderse médicamente, para poder aportar más en su casa, para quitar esa fatiga, porque la salud ya no es la misma cuando empiezas a trabajar a tus 25, a tus 20, a tus 30, ahora que tienes 65 no es la misma, no es el mismo cuerpo, no es la misma salud, y obviamente pues genera este tipo de polémica o ese tipo de hate por ese tipo de declaraciones. Yo no estoy aquí para ponerme de un lado o del otro, defender lo que dijo Slim o defender a la gente que es afectada por esto. Simplemente quiero explicar razones para que se entienda, que sea un parteaguas, que se entienda el por qué empiezan a nacer este tipo de opiniones o declaraciones. No tiene que ver con explotación laboral como mucha gente piensa, no tiene que ver con hacer que trabajen más y más y más, porque al final de cuentas se entiende que el desempleo, hay muchas razones, en este caso el COVID-19 trae mucho desempleo porque hay muy poca demanda de productos y servicios. Al momento que nos piden hacer cuarentena, pues dejamos de consumir muchas cosas y las empresas tienen que empezar a reducir sus gastos porque ya no tienen los mismos ingresos y empieza a haber despidos masivos de millones y millones de personas. Ahora, nosotros hasta como empresa buscamos contratar siempre a la gente más joven, ¿no? A la que pueda durarnos 10, 15, 20 años, hacer toda su carrera de vida profesional aquí. Obviamente las personas que tienen 50, dices tú, o 60, dices tú, te va a durar cuando mucho 5 años y vamos a explotarla 15 años más, ¿no? O sea, vamos a ponerle 5 más 10, que sean 15 años para explotarla. Sabemos que la gente o las empresas no buscan principalmente a la gente mayor para darles empleo, así que el tema, digamos, o el debate argumento de que es por explotación laboral no va tanto por ahí. Tiene que ver como cómo funciona el gobierno. El gobierno es una institución o un sistema que no genera riqueza, no produce servicios, no produce productos que generen ese dinero. El gobierno es un recolector o recolecta su dinero a través de impuestos. Nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que ponemos las empresas que producen, y el gobierno cobra impuestos, recolecta ese dinero y ahora sí lo destina a las actividades. No voy a hablar del tema de corrupción, de que lo hace bien, lo hace mal, pero debería distribuirlo a todos los programas que tienen de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, de inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar si está bien o está mal como lo hacen del tema de corrupción, porque si no estaremos cambiando completamente de tema, pero es la forma en la que trabaja. Ahora bien, ¿por qué Carlos Slim menciona esto de los jubilados y que deben trabajar 10 años más? Antes de empezar a explicar eso, me gustaría poner un contexto empresarial o incluso de nuestras mismas finanzas personales. Las únicas dos formas de poder ganar más, de tener más ganancias, utilidades, tanto en una empresa como en nuestros bolsillos personales, son dos. Una es incrementando nuestros ingresos y la otra reduciendo nuestros gastos. Es decir, si yo quiero ganar más dinero, gano 15,000 y me gasto 15,000, me quedan cero, tengo que elevar los ingresos que tengo. En lugar de tener un sueldo de 15,000, si ahora yo gano 20,000, mis gastos son los mismos, pues me sobran ahora 5,000 pesos para mí, para ahorrar, invertir, hacer lo que yo quiera con ellos. Si yo no gano más dinero, si yo no ingreso más dinero a mi cuenta, lo que tengo que hacer para ganar dinero es reducir mis gastos. En lugar de gastarme 15,000, que sería toda mi mensualidad o mi quincena, ahora tengo que ahorrar, tengo que gastar menos cantidad. En lugar de gastarme 15, me gasto 10, ya tengo esos 5,000 pesos para ahorrar, para invertir y hacer lo que yo quiera. Tomando desde esa raíz, desde ese contexto de finanzas básicas, es donde empezamos a entender por qué vienen las declaraciones. Si transformamos al gobierno a una empresa, o lo vemos desde ese punto de vista empresarial, te das cuenta que los pensionados entran en la parte de los gastos. El gobierno recolecta impuestos a todos los trabajadores para
empezar a utilizarlo en las distintas plataformas, distintas campañas, distintos programas que tiene para la infraestructura, inversión, etcétera, etcétera. Y uno de tantos esos programas donde está repartiendo dinero es a los pensionados. En lugar de que ya dejen de trabajar, dejen de producir impuestos, o los impuestos que producen empiezan a hacerse hacia abajo, ahora yo tengo que darles ahora dinero, pues genera un desbalance, o sea, ya genera este problema que ha habido, aunque no hubiera existido el COVID, o sea, empieza a traer. Por eso hubo reformas tanto en el año 97, de los que trabajan del 97 para acá, de que ya no recibimos pensión los millennials. ¿Por qué? Porque es un modelo insostenible. Era sostenible cuando se tenían más y más bebés. Por eso hay una generación que se le conoce como baby boomer, porque producían muchas familias, o sea, producían muchos hijos, de que una familia de pues una pareja, hombre-mujer, ahora en lugar de tener un hijo o tres, que es digamos lo normal, tenían 8, tenían 10, dices tú, esos 10 van a trabajar, producen impuestos, le pagan a los de arriba, que son 2, 8 trabajadores y yo le pago a 2, pues no pasa absolutamente nada, pero la cantidad empieza a reducirse, ya no tenemos espacio, tenemos una sobrepoblación, ya no sabemos dónde acomodarnos, hay desempleo, pues reducimos esas familiares y ahora trabajan los dos papás que tienen un hijo, pues el hijo tiene que producir lo que producen estos dos, pues no lo va a hacer. Si fueran 8, lo produce sin problemas, pero ese modelo era insostenible a lo largo del tiempo. Si la Tierra fuera infinita, pues a lo mejor obviamente sí va a funcionar, pero la Tierra no es infinita. Tenemos el espacio limitado y el empleo igualmente no es ilimitado, es completamente limitado por estas mismas razones. Si nosotros reducimos nuestros gastos, tenemos más ganancias. Y al tener más ganancias, en este caso de gobierno, que son los pensionados, si en lugar de yo pagarte a los 65, te empiezo a pagar a los 75, tengo ese periodo de gracia de que en esos 10 años tengo este dinero ahorrado o dinero que no se está saliendo de mis manos y yo lo puedo utilizar en lo que necesito estar haciendo, ¿no? En lo que necesito estar haciendo para recuperarme mucho más rápido. De esa es la raíz principal, ¿no? Habrá muchos problemas o muchas causas que estén trayendo este tipo de declaraciones y obviamente este tipo de reacciones, pero la raíz es esa, ¿no? Una de las raíces principales es esa, que los jubilados representan un gasto para el gobierno. Y si el gobierno se ha endeudado y ha impreso tanto billete, que ha tenido problemas económicos, quitarse gastos, aunque se escuche muy gacho o se escuche muy mal, pues quitarse gastos es una de las soluciones que se tienen. ¿Y quiénes son los que presentan más gastos? En este caso, que ya no te devuelven, digamos, ese dinero que colectaste en impuestos, ahora lo tienes que devolver, pues son los pensionados. Y ese es el tema principal de todo esto. Yo entiendo que la gente esté enojada porque lo dice una persona que no es tan afectada por el COVID. O vamos a decir que es igual de afectada, ¿no? Que su patrimonio, su empresa deja de vender millones y millones de pesos, millones de dólares. Tuvo pérdidas millonarias, a lo mejor pérdidas mayores que las de nosotros, pero su estilo de vida no cambió. O sea, su estilo de vida sigue siendo el de los hombres más ricos del mundo, de los hombres más ricos de México. O sea, tu estilo de vida sigue siendo avión privado, puede ser cualquier carro, la casa que tienes la puedes remodelar, construir, etcétera. O sea, puede ser lo que tú quieras. Y el otro lado de la moneda, la gente que está siendo afectada por ese tipo de declaraciones de la jubilación, pues a lo mejor ahorita está batallando para ver qué comer, ¿no? O sea, es un mundo completamente diferente. Muchos dicen, él no tiene derecho a decir sobre lo que pasa en el otro lado de la moneda, pero yo no estoy a favor de la censura. Yo creo que todos tenemos derecho a una opinión. Esté correcta o incorrecta, tengo derecho a tener una opinión. Incluso a decirla, más no a imponerla, eso es muy diferente. Pero que tengo derecho a tener una opinión sobre algún tema, la tengo. Y tengo derecho también a compartirla y repito, no puedo imponerme sobre lo que dicen los demás. Tengo que tener argumentos sólidos, científicos, que estén comprobando lo que yo diga, si quiero que eso empiece a ser, digamos, una solución. En cuestión de este tema, tiene que haber argumentos que sean beneficiosos para la gran mayoría. No hay una solución que beneficie al 100% de la gente, pero si vamos a beneficiar o si vamos a tomar acciones en el asunto, en cualquier caso, sea este de economía, sea caso de seguridad, sea caso de creencias, sea caso de religión, sea caso de lo que sea, hay que buscar siempre beneficiar a la mayoría. Obviamente lo ideal sería a todos, pero como todos tienen una cabecita diferente, tienen un mundo, una realidad diferente, pues es prácticamente improbable, no imposible, improbable que la solución que puedas proponer en cualquier tema, en cualquier punto, sea beneficioso para todos, exclusivamente para todos. Hay que buscar ayudar a la gran mayoría. Repito, mi objetivo no era ponerme de un lado y de otro, simplemente generar conciencia que lo que pasa en la macroeconomía, en ese
gobierno en esas grandes empresas, también afecta a la microeconomía, a las pequeñas empresas, a las personas como nosotros, trabajadores, y que esto también afecta acá. Entonces hay que entender ambos lados para poder argumentar. Repito, a mí no me gusta eso de que como tú no vives acá, en este lado de la moneda, no tienes derecho a opinar. No, yo creo que todos tenemos derecho a opinar. Es que como tú no te estás quedando sin casa, no tienes derecho a decir lo que hay que hacer, y como tú ya te pensionaste, como tú no tienes necesidad de pensionarte, tú no puedes hablar de la pensión. Creo que los argumentos no deberían ir por ahí. Yo entiendo que una persona de su calibre, pues hablar de mucho dinero y a decir sobre las personas que tienen menos dinero, pues sí genera incomodidad, pero simplemente si buscamos entender el por qué se dice esto, el por qué se dice lo otro, el por qué se propone esto, el por qué se propone lo otro, creo que podemos llegar a un entendimiento y creo que incluso podrían llegar soluciones mucho más allá. Si tú entiendes un poco sobre macroeconomía o cosas económicas de gobierno, cómo funciona, cómo recolectas dinero, por qué con impuestos, cuántos impuestos hay, cuántos impuestos o cuántos gastos puedes recuperar, son deducibles de impuestos, puedes recuperarlo, qué beneficios tiene hacer una declaración fiscal, por ejemplo, declaración anual. Creo que si empiezas a entender esos puntos que nunca se tocan de este lado, y los tocan siempre de este lado, en ese mundo empresarial siempre se busca cómo recuperar y ganar más, y cómo funciona y cómo manejarte aquí, con las leyes aquí y allá, impuestos, impuestos, impuestos. Creo que si entendemos un poquito más de eso y nos educamos más de eso, podemos prepararnos nosotros para no ser tan afectados en ese tipo de situaciones o en situaciones normales, ¿no? O sea, que el gobierno de repente diga que va a hacer un cambio, que tú sepas cómo afecta el cambio, a quiénes van a afectar más que a otros, cómo poder adaptarte. Creo que tienes soluciones disponibles ahí en las palmas de tus manos, ¿no? En un celular es un mundo de información gracias al internet, y creo que empezar a entender esos conceptos o esos temas te brindan esas soluciones, y por eso yo quise hacer este video. Si te pareció que está incorrecto o correcto, con todo gusto puedes dejar tu comentario. Si tú sabes más de economía y sabes más razones del por qué se dice esto, puedes ponerlas aquí. Si tú sabes de mucha economía y dices tú, es que esa solución es completamente absurda, no ayuda en nada y los argumentos son esto, esto y esto, lo tomé del libro de economía de tal, 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 con todo gusto lo puedes poner. Lo último que quisiera es que fuera un debate o que se hicieran comentarios de hate, ¿no? De que unas personas le tiran para allá y otras personas tiran para acá, porque eso no genera absolutamente nada. Creo que cuando se debate algo se tiene que hacer con argumentos, y si no hay argumentos respaldados, creo que es mejor no decirlos, porque lo único que estamos haciendo es pelearnos y pelearnos y pelearnos, y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, si tú tienes argumentos a favor de esto, de lo que yo dije o como yo lo expliqué, con todo gusto. Si tienes argumentos en contra, con todo gusto igualmente lo puedes poner, porque no estoy diciendo que yo tenga la razón en todo. Es lo que yo conozco, es lo que yo sé, con lo que yo me he preparado hasta el momento. El leerlos a ustedes también me genera un crecimiento para mí. No solo es, yo tengo la razón y yo hago y me paro el cuello, no. Sino que hay soluciones o hay conocimiento que yo desconozco y que estoy abierto a escucharlos, a leerlos, de gente que también tiene conocimiento y que me puede presentar esas fichas bibliográficas para yo también leer. Así que hago la invitación cordial a que todos se comuniquen, a que toda la gente que esté viendo este video comparta su opinión argumentada, para que toda la gente que vaya a seguir entrando crezca, se prepare y busque siempre mejores soluciones.